Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, pues sin duda un caso inaudito, desde luego, pero que arroja muchísimos interrogantes preocupantes. Vamos a empezar a arrojar un poquito de luz sobre todo este asunto. Ha sido el primer ministro japonés, Fumio Kishida, el que ha reconocido que desde el año 2013 el gobierno de su país ha reescrito datos de órdenes de construcción de 12.000 compañías y que desde el año 2020 mejoró esas cifras. Curiosamente, más o menos, bueno, cuando empezó la pandemia en el año 2020. Una práctica que, por cierto, según ha informado el primer ministro japonés, se dio hasta marzo de 2021, cuando ya se dejó de hacer. Ahora bien, una de las preguntas clave de todo este asunto es ¿por qué ahora reconoce todo esto el gobierno del país nipón? Bueno, pues básicamente porque no les quedaba más remedio que hacerlo. Porque un medio de comunicación, el periódico Asahi, ha publicado que el Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo había estado reescribiendo los datos de 12.000 empresas desde el año 2013 a un ritmo de unas 10.000 entradas anuales. Claro, teniendo en cuenta que en Japón hay cientos de miles de constructoras, pues el primer ministro ha intentado, lógicamente, calmar los ánimos, confirmando que esto no ha tenido impacto directo, dicen los datos de PIB, para los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Ahora bien, así a simple vista, otra de las dudas que tenemos es, ¿se nota o no se nota esa manipulación de los datos desde que se empezaron a mejorar, como dice el primer ministro, en enero de 2020? Bueno, en Negocios Televisión hemos buceado en los datos mensuales de órdenes de construcción en Japón en 2020 y los hemos comparado con esos datos de años que, bueno, no estaban mejorados. Por ejemplo, esos datos de 2019 o los de 2021, en que es cierto que en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 todavía se mejoraron, como dice hoy Reuters, esos datos. Bueno, pues como pueden ver ahora mismo en pantalla, el siguiente gráfico muestra los datos de órdenes de construcción en billones de yenes por meses para los años 2019, que es la primera barra que vemos en ese mes, 2020, que es la segunda barra, y 2021, que es la tercera barra que vemos en cada uno de esos meses. Las barras que están de color verde son las correspondientes a los meses donde el gobierno ha reconocido haber mejorado esos datos. Bueno, pues como ven, tampoco hay grandes diferencias entre los datos no mejorados de 2019 o los de 2021 con los datos mejorados de 2020. Ahora bien, bueno, es cierto también que los datos mejorados de 2020, claro, aún así son peores que los de 2019, pero hay que decir que tampoco iba a ser muy creíble que las cifras del año de la pandemia pues fueran mejores que las del año de antes de la pandemia, por supuesto. Ahora bien, otra de las dudas, ¿cómo hicieron todo esto? ¿Cómo reescribió Japón esos datos? La agencia Reuters hoy ha desvelado exactamente cómo lo hicieron. Vamos a poner un ejemplo para intentar entenderlo. Digamos que la empresa X es una constructora y todos los meses tiene que dar los datos de órdenes de construcción a Japón, al gobierno. Bueno, digamos que en enero la empresa llega tarde y no le da tiempo a dar el dato de ese mes, pero tampoco llega en febrero, en marzo, abril, mayo o junio. Por lo tanto, el gobierno japonés se queda sin datos durante todos estos meses. Meses donde, por ejemplo, digamos que en enero la empresa X habría recibido órdenes por 200.000 yenes. En febrero 300.000, marzo 400.000, abril 500.000 y mayo por 100.000 yenes. Todo esto es un ejemplo. Bueno, pues en junio, claro, la empresa ya tiene todos esos datos sobre la mesa porque han llegado tarde y se los da de golpe al gobierno. ¿Qué hace entonces el ejecutivo japonés? Bueno, pues pone la suma de todos esos datos de distintos meses en el último mes, es decir, en junio, como si fuera la cifra de ese mes, pero realmente es el total, la suma de los datos de los meses anteriores. Claro que ustedes se preguntarán, ¿y qué hace el gobierno? ¿Deja en blanco los meses anteriores cuando no ha recibido datos de esa empresa? Error. Lo que hace el gobierno japonés para no dejarlo en blanco es poner en esos meses la media del resto de la industria. Por ejemplo, supongamos que esa media es de 300.000 yenes. Pues el gobierno pone 300.000 yenes en todos esos meses vacíos. ¿Qué pasa? Pues que luego en junio igualmente pone el dato total que le ha dado la empresa para los meses anteriores, con lo cual está contando los mismos datos dos veces, porque la cifra real de órdenes de construcción de la empresa X de enero a junio sí que sería los datos que han dado esa empresa, 1.500.000 yenes, pero el gobierno también está sumando a ese 1.500.000 yenes que ha dado la empresa en junio a los 300.000 que ha puesto el Ejecutivo cada mes en enero, febrero, marzo, junio, abril y mayo para no dejar esos meses en blanco. En definitiva, Raquel, bueno, una noticia que preocupa y mucho viniendo de la tercera economía
del mundo, no solo también por el posible efecto que podría tener sobre su Producto Interior Bruto, sobre lo cual, bueno, su primer ministro ya ha intentado calmar los ánimos diciendo que son solo datos de muy poquitas empresas y por lo tanto no ha tenido, dice el primer ministro, ningún efecto sobre el Producto Interior Bruto del ejercicio 2020 ni tampoco 2021, pero claro, hay que también tener en cuenta pues esa pérdida de credibilidad que supone para Japón y también la duda que arroja sobre la veracidad de los datos económicos que nos dan los gobiernos de prácticamente todo el mundo, teniendo en cuenta que esto lo ha hecho la que es la tercera potencia del planeta, Japón.